Hay dos cosas que se nos dijeron el domingo pasado sobre las que deberíamos seguir meditando. La primera a la que quiero recordar fue una mención o fue una pregunta acerca, no recuerdo exactamente si fue una pregunta, pero venía a ser algo así como el hecho de orar por el hambre en el mundo es algo bueno, es algo que demuestra tener un buen corazón, pero es algo que tiene que pasar. La otra cosa, ustedes me están ayudando, ¿verdad? La otra cosa es servir en nuestra generación. Ser siervos en nuestra generación. Nos metemos en unos capítulos que vienen incluso desde el 24. Si nosotros estudiamos estos capítulos, estos versículos, vamos meditando en ellos con ayuda de algún estudio bíblico, nos va a decir que estamos estudiando acerca de cosas que van a pasar durante el reino del milenio del Señor Jesucristo en la tierra. El capítulo 26 y el capítulo 27 cogen algunas cosas de eso. Pero no quisiéramos meditar en estos pasajes, en estos versos, influenciados con una idea preconcebida, ¿vale? No vamos a decir nada ni acerca del reino milenial, ni de cuándo es la gran tribulación, ni de si es después, antes, el arrebatamiento. No es lo que nos interesa. La pregunta es, Señor, ¿qué es lo que tú quieres decirnos con estos pasajes? ¿Qué es lo que quieres decirnos con estos versículos? ¿Cuál es el mensaje que tú nos quieres trasladar? ¿De qué nos estás hablando? Y he observado que en nuestro corazón los acontecimientos que están sucediendo en el mundo nos están agobiando de alguna manera, nos están orientando de alguna manera a pensar en ciertas cosas. Hemos dicho que lo que está sucediendo son cosas que tienen que pasar. De manera que podríamos orar por el fin de la guerra. Abraham se vio en una situación en la que el Señor iba a derramar, ¿recuerdan el qué? Juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y Abraham tenía en su corazón que allí tenía familia que si permanecía en aquel lugar iba a sufrir el juicio junto con Sodoma y Gomorra. Si hay 50 justos, si hubiera un justo, bueno, dile a Lot y a su familia que salgan. Y después mandaré el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Tal vez nosotros podamos orar porque el Señor preserve la vida de nuestros hermanos allí, los hermanos que están sufriendo. Tal vez podamos orar por eso, pero en aquel día, dice. Y es una expresión que se va a utilizar durante muchas veces en estos pasajes. En aquel día. Y no hablamos de en aquel día durante el reino milenial donde todos seremos felices y estaremos bien. No, no. En aquel día en el que el Señor va a derramar su juicio. Durante la Segunda Guerra Mundial se pensó, y de hecho hay un documental que habla de eso, o se titula de esa manera, Apocalipsis, la Segunda Guerra Mundial. Nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos. Llevamos viviendo en los últimos tiempos desde que el Señor Jesús subió al cielo, ascendió al cielo. Y todo lo que ha pasado, está pasando y tiene que pasar, el Señor controla y el Señor gobierna sobre eso. Y en este día que estamos viviendo, en aquel día que decía Isaías, hay otra cosa que se repite mucho, que es el Santo de Israel. ¿Y cómo muestra Dios su santidad? Con el juicio. A través del juicio. Y durante todos estos
pasajes, incluso desde el principio de Isaías, hemos estado viendo cómo Dios, dice: odio, abomino la religiosidad y que se me busque solo de palabras, solo de boquilla. Lo odio, incluso aunque se hagan cosas que yo he dicho que se hagan, es que me repugna, es lo que Él dice, que le repugna, que le da asco. Sin embargo, vemos luego también una viña que está rodeada de espinos y de cardos y pisoteada. Sin embargo, Isaías tiene un encuentro personal con el Santo de Israel, con el Dios que es santidad. Y le dice, ¿recuerdan qué es lo que le dice? ¿A quién enviaré y quién irá? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos con estos pasajes? ¿Quiere darnos a conocer cuál es la cronología de los eventos que tienen que suceder en el futuro? ¿Quiere que sepamos que van a venir tiempos en los que va a haber unos tiempos duros, pero que bueno, que nosotros vamos a ser arrebatados y luego vamos a vivir en el milenio y vamos a estar muy bien? ¿O quiere dejar constancia de que su santidad está por encima de todas las cosas y que aunque hay tiempos de consolación, hay tiempos de juicio también? Y nosotros, que nos gusta tanto, personalmente lo digo, que nos gustan tanto los tiempos de consolación y de tranquilidad, también tenemos que vivir los tiempos de juicio. Nos toca también vivir estos momentos. Me sentí tentado a meditar solo en el capítulo 26, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero hay cosas que se dicen en estos capítulos que creo que son muy interesantes, muy importantes y que si los saltáramos estaríamos haciendo algo que precisamente en estos capítulos se critica, que nos gusta oír las cosas que nos agradan, que nos gusta oír las palabras halagüeñas, que nos gusta oír lo que es bonito y lo que nos viene bien, pero lo que es duro y lo que es difícil y lo que nos exige, eso cuesta más trabajo escucharlo. Acabamos de cantar, como decía Néstor, acabamos de cantar: Santo Espíritu, lléname, tómame y cámbiame. Ojalá que nuestra oración sea: Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer en estas cosas que están pasando? ¿Qué es lo que tú estás demandando de mí? Porque en pocas ocasiones tenemos el privilegio de leer algo y estarlo viviendo. Aunque sea un poco lejos, pero lo estamos viviendo y nos están amenazando. Fíjense, vivimos la pandemia de 2 años para acá, vivimos la pandemia, vivimos algo increíble. En mi trabajo, una de las cosas que un servidor hacía al explicarle a mis alumnos cómo era la vida en la aviación, la frase era categórica: nunca he visto que un avión se quede parado. Llegó la pandemia y se quedaron todos los aviones parados. El aeropuerto estaba completamente lleno de aviones que no volaban. ¿Cómo se intentó solucionar la pandemia? ¿Lo recuerdan? Bien, el volcán en La Palma, que nos pilla un poquito más de cerca. Explota el volcán en La Palma y entonces empieza a soltar lava. ¿Y cómo se enfrenta, a nivel nacional me refiero, cómo se enfrenta el que el volcán produzca destrozos? Estamos viviendo ahora una guerra que además nos toca de cerca porque hay personas que están sufriendo, que nos tocan de cerca. ¿Cómo se enfrenta el que haya una guerra a 2.000 kilómetros de aquí? Durante la pandemia, los ERTE, vamos a dar dinero para solucionar esto. Durante el volcán de La Palma, vamos a aprobar una partida presupuestaria para ayudar a los damnificados. Durante la guerra, vamos a pagar, enviar armamento para allá. Y ayuda, y lo que haga falta. Y se solucionan las cosas con dinero. Y justamente encontramos en estos 3 últimos capítulos que nos tocan hoy, encontramos otra frase que se va a repetir mucho y es: ¡ay! No es una frase, es una interjección. ¡Ay!
ay de Efraín, ay de Ariel, ay de Egipto, porque intentan hacer negocios, intentan con dinero solucionar los problemas, intentan ponerse de acuerdo con el poder militar para solucionar el problema con Egipto, intentan buscar la religiosidad para solucionar las cosas. ¡Ay! Porque ese no es el camino. El Señor dice, hablé y no me quisieron oír. Y no quisieron escuchar. ¿Cuál es el problema de nuestro mundo hoy? La guerra, el hambre, el pecado. Y hasta que el pecado no desaparezca de la faz de la tierra, va a seguir habiendo hambre, guerra, lucha, disensiones, contienda y de todo. Y el Señor va a aplicar a este mundo que está lleno de pecado, juicio. Y va a demostrar su justicia a través de su juicio. Lo dice aquí. Va a mostrar su justicia a través de su juicio. Sin embargo, en todos estos capítulos nos encontramos también la oportunidad de hacer la paz con el Señor, de buscar la paz con el Señor y de que el Señor nos muestre su misericordia. ¿En dónde va a estar nuestro pensamiento? ¿En cómo solucionar la guerra? ¿En cómo solucionar el hambre? ¿En cómo solucionar los pleitos, las familias que se rompen? ¿En dónde va a estar nuestro pensamiento? Y ahora sí cabe entrar en el capítulo 26. En aquel día, dice, cantarán. Abrid las puertas, dice el versículo 2, entrará la gente. Versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová, el Señor, está la fortaleza de los siglos. Todos queremos entrar tras los muros y las fortalezas y los remuros de la salvación del Señor. Que el Señor nos rodee y nos proteja. Pero no estamos en esa situación. Este versículo, este pasaje, que podríamos utilizar, podríamos sacarlo y utilizarlo para decir que el Señor nos guarda hoy en paz, no tiene su cumplimiento total hasta que el Señor no esté gobernando aquí en justicia y paz. Miren, en nuestro mundo podemos tener tiempos de paz, pero si hay tiempos de paz, lo normal es que no haya tiempos de libertad. Y podemos tener tiempos de libertad, pero si tenemos tiempos de libertad, lo normal es que no haya paz. Pero tener paz y libertad es algo que solo podemos tener en el Señor Jesucristo. Y lo podemos empezar a vivir no en el milenio, lo podemos empezar a vivir ya. Aunque va a ser muy duro, aunque es muy duro, es muy difícil. Pero lo podemos empezar a vivir ya, porque el Evangelio es el reino de los cielos que se ha acercado. ¿En dónde está nuestro pensamiento? Fíjense que no dice aquel cuyo sentimiento, aquel cuya emoción, aquel cuya ganas o ilusión esté, no, cuyo pensamiento. ¿En dónde está enfocada nuestra mirada? ¿Hacia dónde está enfocada nuestra mirada? ¿Dónde tenemos puesta nuestra confianza? ¿En nuestro trabajo? ¿En nuestro mundo? ¿En dónde está puesta nuestra confianza? Nuestra confianza está puesta en el Señor que hizo los cielos y la tierra. Él es, como dice, creo que es el capítulo 28, ahora mismo no lo recuerdo. Él es la roca firme puesta para edificar. No seremos movidos de Él. Él es la roca que afirma nuestras vidas. El apóstol Pablo, hablándole a los filipenses, les dice, a ver si me ayudan con este pasaje, porque estoy con la atención. Es un pasaje, el pasaje en el que dice el capítulo 4, donde dice, tengo que buscarlo, porque es que ni siquiera soy capaz de empezarlo. El capítulo 4 de la carta a Filipenses. Dice así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes
en el Señor amado. Ruego a Evodia y Sintique. Asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron. Bien. Versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Miren, no sé si están viendo mucho las noticias, no sé si las estamos viendo mucho, no sé si estamos leyendo mucho en la prensa, no sé si estamos... esta semana nos pasaron un par de vídeos para demostrar cómo se pueden manipular imágenes, se pueden manipular información y que nos llegue información sesgada. Y normalmente en el tiempo que estamos viviendo se dice que en un tiempo de guerra la primera víctima es la verdad, luego nos cuentan lo que les interesa contarnos. Si nosotros ponemos nuestra confianza en lo que nos están contando, no vamos a tener paz. Y nos van a manipular exactamente igual que los romanos con su Pax y Securitas. Paz y seguridad. Todos los gobiernos nos ofrecen paz y seguridad, para que estemos tranquilos, para que pensemos que con ellos se van a solucionar las cosas. Pero la única fuente de paz y seguridad es la palabra del Señor y es el Señor de la palabra. Bien, Él nos va a guardar en completa paz en los tiempos que estamos viviendo. Pero ¿qué demanda de nosotros en los tiempos que estamos viviendo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para servir a nuestra generación? ¿De qué forma hemos de servir a nuestra generación? Vamos a mandar alimentos, vamos a mandar ayudas, vamos a hacer todo lo posible, que nuestra gentileza sea conocida. Vamos a hacer todo lo posible por ayudar, pero es el momento en el que se nos pide que no callemos y que de verdad seamos luz en este mundo. Y que no nos escondamos debajo de la cama, debajo de la comodidad, sino que alumbremos y aunque no suene halagüeño, y aunque no sean palabras bonitas, y aunque no sean cosas que el mundo quiere escuchar, tenemos que decir que Dios viene a juzgar a toda la humanidad. Y que si no creemos en el Señor Jesucristo, la expectativa es horrenda, es muerte. Pero que hay posibilidad de cambiar nuestras expectativas si creemos en el Señor Jesús, porque Él es la roca en la cual Dios ha hecho justicia sobre nuestro pecado. Y es muy triste que exista la posibilidad de que la gente muera sin conocer que existe la posibilidad de la salvación porque nosotros hayamos callado. Así que llega el tiempo de decir las cosas como son. No creemos en la ideología de género, no creemos en el matrimonio homosexual, no creemos que la mentira pueda meterse, ni la mentira, ni el dinero, ni esas cosas puedan meterse, aunque tengan apariencia religiosa, no las queremos en nuestra vida. No queremos hacer acuerdos con los poderes políticos, no queremos. No queremos que el poder nos someta, el poder político nos someta y nos haga jugar su juego, no queremos. Queremos tener la libertad en el Señor de decir las cosas como Él las dice. Y si eso supone que nos puedan meter en la cárcel, que nos puedan perseguir, que nos puedan echar del trabajo, que nos puedan hacer muchísimas más cosas, que el Señor nos ayude a no callar nunca. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Él derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. La hollará
la hollará los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. Si vamos a sufrir, si queremos que el Señor nos cambie, y nosotros cantamos muchas cosas, si vamos a sufrir por el Señor, si estamos dispuestos a sufrir por el Señor, si queremos estar dispuestos a sufrir por el Señor, por no callar, tenemos que saber que llegará un día que no es hoy, pero llegará un día en el que el Señor hará justicia, Él mismo hará justicia, no usando naciones, Él hará justicia sobre toda la humanidad, y en ese día quienes hayan sufrido humillación por causa del nombre, caminarán por encima. Estarán caminando por encima. No sé cómo vamos de tiempo, pero da igual. Estas cosas para mí son muy duras, son muy difíciles. Y es un reto muy grande. No explicarlo, el vivirlo. El estar dispuesto a vivirlo es un reto grandísimo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé fuerza, que el Señor realmente nos dé de su fortaleza y que Él haga de su iglesia, de la que nosotros formamos parte, haga de su iglesia realmente lo que Él quiere que seamos. Quienes demos testimonio de Él en todo tiempo, en los tiempos más oscuros sobre todo. Que el Señor nos ayude.